compartir mi pantalla y quiero validar que efectivamente la puedan ver sin problemas. ¿Se ve? ¿Todo bien? Sí, se ve. Perfecto, perfecto. Voy a silenciar a todos, pero igualito está abierta la opción del chat. Y yo no voy a poder ver el chat, así que cualquier detalle me interrumpen nada más para poder hacer alguna aclaración en caso lo deseen. Igualito, al final vamos a abrir espacio para justamente todo lo que son consultas y detalles directamente que deseen profundizar. ¿Les parece? Empezamos entonces. Ok, bienvenidos, buenos días con todos, agradecerles el espacio. Mi nombre es Iván Oviedo, yo formo parte del equipo de Geosys, y en el cual también nosotros representamos y somos partners de DIGRIT directamente, pero hoy día nos toca hablar directamente del aprendizaje corporativo, independientemente de los nombres de las empresas. Lo que queremos hacer es una pequeña inmersión de lo que es el mundo del aprendizaje corporativo. Yo soy y me considero que soy un lifelong learning, un aprendizaje continuo, y esto es porque es una habilidad que yo creo que he ido descubriendo con el paso de los años. Yo soy publicista, mi primera profesión, de ahí estudié administración de empresas, donde me especialicé en marketing. Actualmente, bueno, yo hice una maestría en dirección de marketing y soy docente de posgrado también, aparte de las funciones que me desempeño directamente acá en el equipo de Geosys, ¿sí? Yo quería empezar todo el mundo de toda esta ponencia de lo que es el marcando el ritmo directamente con esta foto. Quiero hacer una analogía con lo que yo considero de que sucede y pasa, ¿no? Yo en algún momento hice maratones de 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros. Y los hice hasta hace unos 5 años, 7 años. Después me dediqué a otro tipo de deportes. Lo cierto es que lo dejé. No por el hecho de que yo haya hecho estas maratones quiere decir que esté en forma el día de hoy, ¿sí? Ya quisiera retomar el tema de las maratones, pero lo cierto es que no. Si yo trato de coger esta analogía y la llevo directamente al mundo del aprendizaje, de los estudios, quizás el hecho de que yo haya pasado por la universidad y haya pasado por toda la parte del aprendizaje técnico y posgrado y todo eso, no quiere decir que esté activo al día de hoy. ¿Me dejo entender? Las habilidades que yo tuve en su momento necesitan ser reforzadas porque ahora seguramente como para practicar necesito un tema de hábito. También necesito desarrollar otro tipo de cosas debido a mi avance de edad directamente, ¿no? Necesito hacer ejercicios de tipo, calentamiento de alguna manera, estiramiento especiales para evitar lesiones y todo eso. Entonces, en el mundo del aprendizaje sucede exactamente lo mismo. No por el hecho de que nosotros hayamos en su momento y estudiado seguramente alguna carrera y todo eso, quiere decir que sea suficiente. Es más, el hecho de que ustedes estén aquí directamente acompañándome, quiere decir que efectivamente están ávidos de aprender directamente sobre diferentes temas, ¿sí? Y eso efectivamente es un paso adelante, y nosotros en la vida laboral, en la vida personal, constantemente estamos aprendiendo y también desafiando, ¿sí? Si nosotros pensamos que cerramos el círculo del aprendizaje, estamos totalmente errados, y esta mirada, que estoy seguro que la tienen todos ustedes como profesionales, no necesariamente la tienen las empresas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ayudar de que efectivamente nosotros como profesionales hagamos de que las empresas tengan esta mirada de apertura y de que efectivamente los trabajadores necesitan desarrollarse no solamente de una sola manera, sino hay diferentes maneras con las cuales el trabajador o la fuerza laboral, digamos, aprende y potencia sus habilidades. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar al mundo de lo que básicamente es el tema de cómo aprenden los trabajadores. El aprendizaje en el siglo XXI, llámese la cuarta revolución industrial, está generando diferentes modelos innovadores de negocios, basados sobre todo en la interconexión de millones de consumidores, de máquinas, todo eso. Entonces, ese concepto que viene, la gran transformación digital, algunos le llaman que no es una transformación digital, sino cultural, y otros le dicen que no es una transformación cultural, es una evolución, llámese como sea, requiere que nosotros, como profesionales y personas, desarrollemos nuevas habilidades, nuevas competencias profesionales, ¿sí? ¿Y por qué? Porque efectivamente, digamos, la definición de trabajo ha ido cambiando y va a seguir cambiando. Esta coyuntura nos está permitiendo efectivamente entender que hay un espacio distinto para la adquisición de nuevas habilidades. Por ejemplo, muchos de ustedes están asistiendo a este webinar y no es el primero, les aseguro, que asisten durante todo este tiempo de la cuarentena, ¿sí?
y seguramente les queda como aprendizaje o como gran enseñanza, ok, mira, a partir de ahora me voy a dedicar una cantidad de horas exclusivamente a aprender sobre un tema específico, ¿sí? Entonces, eso demuestra también que las habilidades se pueden ir adquiriendo y desarrollando conforme pase directamente los años o las funciones que nosotros venimos desarrollando. Nuestras funciones iniciales que nosotros nos marcaron en el puesto de trabajo cuando empezamos inicialmente, seguramente se han ido potenciando y han ido cambiando. La tecnología exige definitivamente nuevas habilidades. Entonces, si estamos hablando de un nivel de exigencia distinto, las empresas deberían ayudar y tienen que ayudar, en muchos casos lo hacen, en fortalecer estas habilidades, ¿sí? Y entender, como yo les decía inicialmente, que el aprendizaje no es de una sola vía, sino existen diferentes maneras de aprendizaje y, digamos, las empresas tienen que estar ávidas de eso. ¿Son nuestros actuales conocimientos y habilidades útiles para lo que la empresa requiere directamente? A medida que la tecnología y la automatización continúan cambiando, el significado del trabajo y las habilidades requeridas necesitan adaptarse y requieren de acción y apoyo de diferentes instituciones. Esto lo dice Jeremy Auger, que es director de justamente una consultora muy orientada a todo esto. Y esto tiene que ver directamente con justamente todo el proceso que nosotros estamos desarrollando. Las habilidades se están fortaleciendo y hasta qué punto yo soy capaz de mapear las habilidades de mis trabajadores. Soy capaz de definir cuáles son las que necesito al día de hoy, pero a futuro, ¿cuáles son? Y nosotros tenemos que entender que los trabajadores y los colaboradores de las empresas se están desarrollando en muchas habilidades, pero lamentablemente las empresas no tenemos la capacidad de mapearlas al 100% o no tenemos un registro de qué es lo que ellos están haciendo. Vamos a ver más adelante que existe justamente esta dualidad en el cual existe una capacitación formativa de parte de la empresa, pero hay una capacitación informal de parte del propio empleado, el autoaprendizaje, que lamentablemente las empresas no tienen visibilidad. Y al no tener visibilidad, pierdo la capacidad de justamente formarlo, de seguir incidiendo en la cultura corporativa y todo lo demás. Entonces, más allá de justamente hacer algo negativo, estoy perdiendo una gran oportunidad. Entonces es como un costo de oportunidad que nosotros debiéramos aprovechar directamente en este espacio. Entonces, siguiendo justamente esta lógica, ¿cómo debe ser el aprendizaje en las organizaciones? Acá hay una reflexión que justamente menciona Karl Kapp y decía, si quieres que la gente se divierta, dale el día libre, si quieres que aprendan, compromételos con un contenido útil. Entonces, acá ya estamos hablando de un tema que es distinto, un tema que es relevante, que es el contenido. Entonces, a veces nosotros subestimamos el papel que tienen los trabajadores y quizás también las capacitaciones que nosotros ofrecemos no están a la altura de lo que ellos necesitan. Y ojo, esto es importante, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Digamos, cómo nosotros podemos mapear directamente las habilidades y el nivel en el cual ellos están directamente. Esto es importante, ¿por qué? Porque también, por otro lado, hay que entender que al día de hoy hay una convergencia de tecnologías, ¿sí? ¿Cuántas tecnologías nosotros tenemos de manera evidente? Estamos hablando de IoT, Internet de las Cosas, de inteligencia artificial, machine learning, blockchain y todo eso. Todo manejo y todo uso de estas tecnologías origina nuevas habilidades. Ahora estamos hablando del tema de Agile, orientado al tema de recursos humanos, es justamente entrar en un ciclo iterativo para generar proyectos de manera muy fácil, de obtener valor de manera muy evidente en el corto plazo y todo eso. Entonces, son conocimientos que eso lamentablemente, ahora seguramente muchas universidades le están enseñando en su malla curricular, pero no enseñaban hasta hace unos 5 años seguramente. Y nosotros como profesionales hemos tenido que desarrollar estos skills fuera de la empresa o fuera, digamos, de lo que vendría a ser la enseñanza normal, llámese universidad, o quizás sí lo hemos adquirido a nivel de especializaciones. Entonces, en el mundo, nosotros tenemos que, para ir eliminando nuestros objetivos, ir logrando conocimientos, capacidades y habilidades que justamente vayan adaptadas a lo que demanda la organización al día de hoy, ¿sí? En una coyuntura como la que está pasando ahora, nosotros hemos visto cómo las empresas de manera muy rápida están solicitando muchas tecnologías de educación y capacitación. Y esto ha desnudado en muchos casos de que no estamos listos todavía porque no tenemos efectivamente la capacidad de relacionar el aprendizaje que nosotros tenemos presencial a la parte virtual, ¿sí? Esto desnuda que hay unas falencias y porque efectivamente, lamentablemente, esta coyuntura nos ha exigido justamente y nos ha evidenciado que nosotros no estamos listos. Consideramos muchas veces
de que quizás colocar un PowerPoint y quizás un video es suficiente, y nos olvidamos de que efectivamente una clase o una sesión de clases tiene que estar previamente establecida considerando el medio que va a ser adquirido, en este caso un medio virtual, donde ustedes efectivamente están como receptores de información, pero tienen la capacidad también de justamente cortar ciclos de aprendizaje. Ok, no, esto lo dejo para después. Esto no me interesa, lo apago. O efectivamente, lo que está hablando quizás Iván, lo estoy corroborando y lo estoy viendo en la computadora, ¿sí? Entonces, el nivel de atención no es el mismo y exige que efectivamente la forma como nosotros enseñamos y adaptamos nuestro aprendizaje, nuestra enseñanza, tiene que ser distinto, ¿sí? Entonces, ¿cómo debe ser el aprendizaje en las organizaciones? Eso es un punto a considerar directamente. Primero, para definirla debemos tener claro que el tiempo que malgastamos no se puede recuperar. Entonces tenemos que ser ágiles y veloces totalmente. Jeff Bezos hablaba directamente de justamente la inoperancia, el hecho de no poder evolucionar directamente en los diferentes aspectos. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque las personas constantemente están a veces evadiendo lo que se llama el tema de la capacitación corporativa. Entendemos que la capacitación corporativa como la única vía en la cual la empresa busca enseñarme, y que es de una sola manera. Un video, efectivamente, yo adquiero, son 20 minutos, qué sé yo, y listo. Entonces, ¿hasta qué punto el nivel de adopción de esta forma de aprendizaje es válida para la empresa? ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos adaptar la forma de enseñar a las necesidades de los trabajadores? ¿Cómo ellos están aprendiendo al día de hoy? Tiene que ver con un tema de recursos, tiene que ver también con un tema de momentos. Esto es fundamental, el tema de los momentos también, porque quizás, y hay muchas métricas que nosotros vamos a ver, en este caso hay porcentajes que indican la cantidad de horas de tiempo que demandan los trabajadores aprendiendo en el espacio de trabajo, pero también hay un espacio que están aprendiendo fuera del espacio de trabajo. Y la empresa nos tiene trazabilidad sobre eso. ¿Qué tipo de contenido nosotros estoy consumiendo? Puede ser contenido de microlearning, puede ser contenido de mucho más desarrollado, llámese cursos y todo lo demás. ¿Cómo yo podría independizar directamente el aprendizaje hacia los colaboradores? ¿Cómo yo podría efectivamente personalizar en base a las habilidades de los trabajadores también? ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros a veces podemos tener un aula virtual en el cual es una caja muy robusta, muy buena, pero es una sola vía de comunicación, digamos, es una forma como los trabajadores aprenden. Ok, ellos van a aprender con un video de 20, 30 minutos, 40 minutos, etcétera, cumplen unas evaluaciones, cumplen unos registros y todo lo demás. Pero hay un aprendizaje informal que se está desarrollando también. Si nosotros estamos hablando del mundo de velocidad, de convergencias de tecnologías también, entonces existen diferentes opciones también para aprender. Y hay muchas soluciones que nosotros deberíamos tomar en cuenta para esto. ¿Cuántas veces nosotros quizás malgastamos o queremos construir desde cero un curso y nos damos cuenta que ese contenido tal cual, de manera muy prolijo, muy bien desarrollado, está listo y puesto a disposición? ¿Cuántos cursos gratuitos hemos visto de que ahora muchas empresas han desarrollado y han puesto a disposición para todos? Tenemos cursos que están, obviamente, contenido A, B, C, D, y efectivamente contenido de muy gran valor, de muy alto. Largos, cortos, pequeños, profundos, de universidades valiosas. La otra vez me pasaron justamente una lista de 50 cursos de Harvard, muy enfocados en todo eso. Entonces, obviamente, de mucho peso directamente. Entonces, el contenido existe. A veces nosotros queremos construir nuevamente lo que previamente ya está desarrollado. Y no porque nosotros lo personalicemos o lo hagamos va a tener que ser diferente de menor calidad o mayor calidad. En muchos casos sí, hay cosas que sí demandan definitivamente de nosotros construir nuestro propio contenido. Pero a veces ese recorrido es sumamente desgastante, es de mucho riesgo y efectivamente puede ser incluso sumamente caro. Entonces, para esto, esta gráfica nos marca muy claro, digamos, cómo nosotros aprendemos, ¿no? En este caso, hay un aprendizaje de que nosotros desarrollamos a nivel propio, personal, y un aprendizaje que quizás las empresas nos dan, ¿sí? Un plan de desarrollo, un plan de reclutamiento, un plan de mejora de capacidades que se da durante el año y que a veces el nivel de adopción no es tan alto con la herramienta que nosotros tenemos, que puede llegar a picos del 100% solamente cuando faltan 2 días para la evaluación del desempeño.
pero si no hubiese evaluación del desempeño, este cae automáticamente. Pero sin embargo, eso no quiere decir de que nosotros no nos estemos capacitando. Hay un aprendizaje que nosotros tenemos diariamente, semanalmente. Hacemos búsqueda en internet, semanalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Seguramente leemos artículos, leemos blogs, vemos videos en TED, compartimos mensualmente, trimestralmente. Ustedes están asistiendo en este webinar. ¿Cuántos de ustedes se han capacitado en el mundo de la agilidad? Seguramente, en Design Thinking, por propia iniciativa, no porque las empresas efectivamente lo hayan decidido. En algunos casos hay empresas que ya han pasado por ese proceso directamente, pero también seguimos con el tema de la enseñanza, la capacitación presencial. Entonces es fundamental entender de que hay un desarrollo autónomo que nosotros debiéramos considerar para los trabajadores. Aprendizaje formal e informal. Hay un aprendizaje social también. ¿Cómo yo puedo aprender de mi equipo de trabajo? ¿Cómo yo puedo aprender de otros escenarios, de otras economías, de profesionales en Bolivia que nos acompañan ahora, de profesionales de Ecuador que nos acompañan también ahora? ¿Sí? Estas experiencias se pueden hacer match directamente con las necesidades que nosotros tenemos como empresa, con la coyuntura que nosotros tenemos también, ¿sí? Entonces, sí quiero que ustedes se queden con esa parte, ¿no? Entender que efectivamente las empresas, a veces nosotros estamos ciegos ante un aprendizaje que efectivamente es informal y que nosotros no tenemos mapeo absoluto. Y ahora existen herramientas que te permiten tener trazabilidad. ¿Qué quiere decir trazabilidad? Medición absoluta de qué es lo que hacen los trabajadores. No con un tema de auditoría, no. Para entender exactamente en qué ellos se están capacitando. Porque esa persona que se está capacitando en algo que seguramente no es directamente su carrera, su perfil, puede ayudarme para hacer las movilizaciones internas. Y una movilización interna tiene mucho peso también si lo compara a nivel económico. Porque si yo hago una movilización externa, una selección de personas de fuera directamente, hay una cantidad de tiempo que esa persona tiene que involucrarse en la empresa. Cómo justamente determina la cultura en este empleado directamente. Entonces, si una persona que hace movilización interna te permite eficiencia, efectivamente cumpliendo los estándares que nosotros requerimos directamente. ¿Sí? Entonces, para eso también te sirve lo que es el tema de las habilidades directamente. Por otro lado, vale decir de que las empresas hacen mucha inversión en el tema de capacitación. Perfecto. Pero eso no quiere decir que es donde se cierra el ciclo de capacitación para los trabajadores. Los trabajadores hacen su propio autoaprendizaje directamente. Y acá hay algunos ratios de algunos estudios que nosotros tenemos relevados y que obviamente puedo compartirlos con ustedes sin ningún problema. De ahí acá en adelante vamos a compartir un poco las credenciales y ustedes pueden solicitarme estos estudios para, digamos, un nivel de profundización mucho más certero, ¿no? En este caso es un poco lo que decían, aproximadamente los trabajadores demandan un promedio de unos 37 minutos por semana, lo que es el aprendizaje en las empresas. Llámese, yo entro desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 5 veces a la semana, entonces tengo X horas a la semana, X horas al mes y todo eso. De eso, semanalmente, 37 minutos los dedico directamente a capacitación. Pero sin embargo, fuera de la empresa, me estoy capacitando aproximadamente en 3.3 horas de manera semanal, ¿sí? Llámese capacitación desde lectura de videos académicos directamente relacionados para adquirir habilidades, ¿sí? Sin embargo, un 61% de personas dice que invertiría aún más tiempo también personal si recibe algún tipo de distinción profesional. ¿Eso qué quiere decir? De que también nos gusta que nos coloquen medallas justamente por lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo me gustaría que mi jefe sepa que yo he asistido en esta etapa cerca de 40 horas de capacitación? ¿Sí? ¿Algún comentario? Entonces, vamos a ir Creo que ahí, si no hay una pregunta, voy a ver, creo que justamente se ha filtrado. biblioteca de documentos, cuando le demos clic, Ok, listo, creo que justamente se filtró algo. Ok, entonces retomamos el tema. Las personas, digamos, queremos un reconocimiento. Y eso también debería considerarse justamente nosotros cuando mapeamos la capacitación. ¿Sí? Incluso las personas están dispuestas a invertir su propio dinero. Esto se hizo en base a una encuesta, a un perfil definido de profesionales. Estoy dispuesto. Es más,
cuánto nosotros hemos invertido en nuestro desarrollo profesional, independientemente de la parte de carreras técnicas y universitarias, sino en el desarrollo de habilidades. Programas de liderazgo, cursos de mentoría, cursos de coach, de innovación, etc. ¿Por qué? Porque justamente tenemos la iniciativa para poder hacerlo, tenemos la proactividad para desarrollarlo. ¿Sí? Entonces, acá es donde justamente cae la habilidad del lifelong learning, ¿no? El aprendizaje continuo. Es una habilidad que nosotros tenemos que desarrollar, y también, por otro lado, sí es cierto que nosotros debemos limitar o debemos tener mapeado cómo va a ser la estructura de aprendizaje en las empresas, pero ese tiene que ser lo suficientemente robusto para que las propias personas se autodesarrollen. ¿Cómo debían ser también los sistemas de aprendizaje en este caso? Yo tengo que ofrecerles a las personas la capacidad de que ellos puedan ver el contenido no solamente en la laptop de la empresa, no solamente en la PC de la empresa, sino efectivamente que sea totalmente responsiva para que ellos puedan utilizarlo en tablets, que puedan utilizarlo en celulares. Eso es lo mínimo indispensable al día de hoy. ¿Sí? Entonces, a veces, digamos, hacemos, no, capacitación, mandamos un PowerPoint directamente y listo. Y las personas dicen, no, no lo completé porque yo no tengo computadora en casa. Ah, ok, listo. Entonces espera hasta el día siguiente y todo lo demás. Sí, entonces es también entender un poco cómo nosotros podemos adaptar todo esto justamente para el beneficio de los trabajadores, ¿no? En este caso, el papel de las personas de aprendizaje y desarrollo es efectivamente marcar los lineamientos de una cultura de aprendizaje, pero también efectivamente desarrollar motivación y ser facilitación, acompañamiento, ¿sí? No creernos que nosotros somos los sabelotodos y nosotros marcamos efectivamente el 100% del contenido. Hay contenido que los propios trabajadores pueden ayudar justamente a la empresa. Y esto puede ayudar a un tema de evangelización de algunos temas. Nosotros estábamos reunidos hace un tiempo con justamente una empresa local que tiene muchas compañías fuera, y ellos justamente tienen lo que se les llama los rockstar, ¿no? Los rockstar eran estas personas que se habían desarrollado en diferentes temas, por ejemplo, en el tema de data science, que es justamente una habilidad muy desarrollada al día de hoy, muy necesaria para todo el mundo de código, para el tema justamente de inteligencia artificial, y ellos decían, ok, conseguir una persona, un ponente que venga de fuera sí existe, pero nos dimos cuenta que acá hay muchos profesionales que manejan ese tema muy bien, y les dimos la potestad, el empoderamiento, para que ellos tengan la capacidad de enseñar. Primero, le dabas delegación de autoridad, y segundo, efectivamente, desarrollaban el tema de mentoría, ¿sí? Entonces el ego estaba muy por arriba, y la motivación estaba muy por arriba, porque efectivamente sentías de que lo que tú sabías, lo podías aportar y compartir. Y chicos, valgan verdades, lo que nosotros sabemos ahora es para colaborar directamente. Nosotros no podemos cerrarnos de que el contenido es totalmente único y listo, ¿no? Entonces, estamos en un mundo colaborativo y efectivamente lo que yo sé ahora, tú lo vas a hacer mañana, y lo que yo no sé ahora, tú lo sabes al día de hoy, y efectivamente podemos hacer sinergias con eso. Entonces, creo que eso es fundamental para esta etapa directamente, ¿no? ¿Qué es lo que entonces, definiendo, le falta al aprendizaje del lugar de trabajo? ¿Cuáles son los diferentes temas que nosotros hemos visto? Primero, la experiencia del aprendizaje tiene que ser fundamental. ¿Eso qué quiere decir? Sin fricciones. Cuando digo sin fricciones, es la experiencia per se. Tiene que ser adaptada a lo que ellos necesitan y consumen directamente. Si los colaboradores son muy visuales, seguramente yo no podría darles mucho contenido a nivel de lectura. Tendría que darles mucho video. Si ellos no tienen tiempo para ver videos, pero efectivamente se pasan mucho tiempo en el transporte público, qué sé yo, a lo mejor puedo subir y desarrollar todo a nivel de podcast, a nivel de audiolibros directamente. Si ellos son de muchos hábitos cortos, de lecturas muy pequeñas y todo eso, entonces desarrollo un programa justamente de microlearning, ¿sí? Entonces, primero, la gran barrera para todo eso es la falta de tiempo, eso es evidente siempre. Segundo, las instrucciones o indicaciones no son suficientes de parte del jefe hacia justamente nuestro equipo de trabajo. No tenemos un plan de recompensa y de desarrollo y de reconocimiento, un poco la experiencia que yo le contaba de esta empresa que hacía el tema de evangelización, ¿no? En algunos temas. Quizás no es lo suficientemente interesante porque no está personalizado, porque esta forma de enseñar es la misma de hace 5 años y está orientada seguramente para los ejecutivos senior. Y yo no soy senior, yo soy junior, entonces siento que me pierdo con esto. Entonces, si no es interesante, pierde interés y automáticamente baja el nivel de adopción.
Y lo más frustrante para justamente los profesionales de recursos humanos es que nosotros lancemos una herramienta de trabajo y que no sea consumida. Y yo tengo que obligarlos a que la consumen. Solamente cuando esa evaluación de desempeño sube hasta el 100%. Si no lo es, listo, baja en un 30 o un 40%. Y hay tecnologías que al día de hoy, con una buena palanca de endomarketing y campañas, pueden subir tranquilamente a tener un 80% de adopción sin necesidad de efectivamente tener un deadline, un elemento que te diga, hasta hoy día trabajas sí o no, y si no, te pongo un memorando, ¿no? Sin tener estos limitantes. Y por otro lado, tiene que ser a nivel de experiencia sumamente fácil y grato. La experiencia de usuario es fundamental aquí, y la experiencia de usuario, llámese el UX, que está presente en todos los desarrollos tecnológicos, tiene que estar puesto también en justamente nuestra plataforma de aprendizaje o nuestra cultura de aprendizaje. Esto es fundamental también, ¿por qué? Porque a veces hay soluciones que son sumamente pesadas, sumamente difíciles y no son fáciles de poder adoptarlas. Entonces, evidentemente, la gente no lo ve como un valor agregado, entonces lo deja de lado. Para esto, y para entrar en todo este mundo, justamente en la cultura de aprendizaje, hay un tema que es fundamental que se llama la infoxicación y curación de contenido. ¿Qué es la infoxicación? ¿Cuántos de nosotros bajamos ebooks, tutoriales? Accedemos y guardamos páginas que nos parecen sumamente potentes y se voy guardando ese contenido y todo lo demás. Mi computadora está llena de eso. Y a veces yo digo, ok, listo, pero ¿en qué momento voy a leer todo lo que he bajado? Estudios, todo eso, lo hago, pero no como yo quisiese. Lo cierto es que humanamente es imposible que tú consumas todo el contenido relevante. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? En un mundo como justamente el tema tecnológico y el alcance justamente del contenido está muy, muy a la mano, estamos cayendo en lo que se llama la obesidad informática, ¿sí? Que es justamente el tema de la infoxicación. Y esto lo que demanda es de que nosotros hagamos un proceso adecuado de curación de contenidos. ¿Cuántas soluciones gratuitas o pagadas tenemos en el mercado? Si queremos desarrollar el tema de liderazgo, tenemos. Si tenemos tecnología, tenemos. Si tenemos un tema de finanzas, tenemos. Si tenemos comunicación, tenemos. Entonces, contenido, hoy más que nunca, existe. ¿Cuál tú necesitas? Ese es el tema. Entonces, acá hay un papel muy importante que se llama justamente la curación de contenido. Y la curación de contenido, retroceder un poco, es como un embudo. Es donde efectivamente tengo el contenido y tengo la capacidad de hacer curación a través de filtrarlo, justamente orientándolo a lo que necesita la empresa, ¿sí? Al perfil, al nivel de la empresa y todo eso. Y para eso justamente las personas de capacitación y aprendizaje son las idóneas para esto. Pero, valgan verdades, al día de hoy también existen tecnologías que te ayudan para esto. Existe justamente el tema de inteligencia artificial, de machine learning, que te permite desarrollar y curar contenidos de manera muy fácil, teniendo un gran repositorio de contenido relevante. Ojo, si buscamos en Google, efectivamente hay un mundo de contenido. Si efectivamente se lo voy filtrando, voy a tener un contenido más robusto, pero aún así necesito adaptarlo a lo que necesita la empresa, ¿sí? Entonces hay que hacer una especie de doble curación en este momento. Entonces es importante tener en cuenta esto justamente para el desempeño y para poder brindar no solamente un copy-paste del contenido que existe, sino qué es lo que demanda y qué es lo que necesita ese trabajador, ¿sí? Entonces, yo les venía hablando directamente de algunos temas y primero es el tema de tiempo, entender efectivamente que nosotros aprendemos de diferentes maneras, en diferentes espacios de tiempo, consumimos diferentes modalidades, ¿sí? Llámese artículos, blogs, videos, podcasts, qué sé yo, ¿sí? Dependemos también del contenido que nos brindan las empresas, y este contenido tiene que ser muy prolijo y muy enfocado a mis necesidades. Entonces estamos hablando de lo que se llama el tema justamente de la personalización de contenido. Entonces, también hay que entender eso, mea culpa y decir, ok, como aprendizaje y desarrollo, ¿qué es lo que nosotros, dónde estamos y a dónde queremos llegar? Primero, es difícil construir todo. No es sencillo. No es fácil encontrar todo. No es fácil gestionar todo. Porque estamos hablando de 50 trabajadores, estamos hablando de 1000 trabajadores. Efectivamente, cada uno necesita o requiere una personalización. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Como la personalización es cara, ok, listo, hago el perfil del usuario tipo, ¿sí? Hago un mapa de empatía, perfil del usuario, y para ellos justamente le doy todo esto. Y no estoy personalizando, estoy tratando de minimizar efectivamente riesgos y todo lo demás. Y por otro lado,
a veces lo que hacemos no permite ser medible. Y es importante que nosotros en este caso tengamos la posibilidad de tener KPIs, ¿sí?, que permitan medir absolutamente todo lo que hacemos. Listo. Esta es la primera parte, justamente el tema de cómo aprenden los trabajadores, y acá la segunda parte es importante que quiero desarrollar, justamente es lo que es el aprendizaje corporativo basado en las competencias y en las habilidades, ¿sí? Hay que tener como premisa también, y esos datos un poco que asustan, 50% de las empresas, llámese el estándar Poor's de 500 compañías, dicen que van a ser reemplazadas en los próximos 10 años, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir de que efectivamente entonces yo ya no voy a trabajar, sino de que yo tengo que hacer upskilling, o en algunos casos reskilling, un enfoque totalmente distinto, una renovación de mis habilidades, o hacer un upgrade a mis habilidades, ¿sí? Teniendo esos ratios como premisa, nosotros entendemos, y hay justamente un estudio que se hizo al Buró de Estadísticas Laborales en Estados Unidos, y ellos decían, 92% de las personas, de los CEOs, están preocupados de que sus colaboradores no tengan las habilidades que ellos necesitan. ¿Sí? Estoy seguro que al día de hoy estoy bien, pero para lo que viene más adelante, no sé si efectivamente todo el mundo tiene las habilidades. Hallazgo número 1. Número 2, 6.7 millones de trabajos disponibles, pero no personas con las habilidades adecuadas para ocuparlos. Las brechas de las habilidades. Pero ojo, acá hay otra mirada también. Los chicos, los centennials, los que están estudiando y todo eso, vienen con habilidades totalmente diferentes. Y seguramente ellos van a trabajar en puestos de trabajo que nosotros ni siquiera existen. 65% de los niños tendrán trabajos que el día de hoy no existen. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros dónde quedamos? ¿Sí? Entonces, hay que entender esto para seguir validando un poco el tema de las estadísticas y ahí llegar a las conclusiones. ¿Cómo va a ser el futuro del empleo en este caso? 54% de las personas menciona que la fuerza laboral tiene que ser reciclada y tiene que mejorar las competencias y habilidades. 50% de las empresas van a recortar su planilla. ¿A causa de qué? De la automatización. Pero también, por otro lado, estos puestos de trabajo salen, pero se generan nuevos puestos de trabajo también por otros lados, ¿no? Hay que considerar eso también. Por ejemplo, en el año 2017 había un porcentaje de horas totales de las tareas que los realizaban los seres humanos, era el 71%. Ahora el 48%, porque el resto de horas ha sido adquirido justamente por el tema de las tecnologías. ¿Sí? Entonces, todos esos datos que están validados, en este caso es el Foro Económico Mundial, justamente que habla del futuro del trabajo del año 2018. El año 2019 incluso es mucho más alarmante esta situación. Y ojo, cuando estamos hablando de habilidades, es bueno considerar este tema de acá. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales amenazas que justamente invaden a los puestos de trabajo? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, en el año 2018 se hablaba de la sobreregulación, terrorismo, incertidumbre, amenazas cibernéticas, incrementos en la carga fiscal, disponibilidad de habilidades, populismo, etc. Año 2019 se replican muchas, ¿sí? Sobreregulación, incertidumbre, conflictos, amenazas, etc. Todo lo que está amenazando directamente el entorno del trabajo. Seguramente en este año lo que colocaremos es el tema de la pandemia, ¿no? Pero se dan cuenta que justamente la disponibilidad de las habilidades pasa del 5 al puesto número 3. Pero si se dan cuenta también del top 10, es el único que está en condición de las empresas poder mejorarlo, porque las empresas no pueden hacer nada sobre el tema de la incertidumbre política. O digamos, lo pueden hacer, pero si es que hacen lobby directamente. Solos no podrían hacerlo. Conflictos comerciales entre justamente regiones, no pueden desarrollar nada. Entonces lo que está en nuestras manos y podríamos desarrollar es justamente la disponibilidad de las habilidades. El resto, lamentablemente nosotros no tenemos injerencia absoluta. Esta brecha de habilidades es fundamental para entender de que esto impide el desarrollar la innovación en las empresas y obviamente genera muchos costos laborales. ¿Sí? Es un poco lo que decía el Paul Graham, que es justamente el cofundador de Y Combinator, que él menciona, cuando los expertos están equivocados, a menudo es porque son expertos en una versión anterior del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que constantemente tenemos que estar haciendo upskilling. Constantemente tenemos que ponernos en el rol de aprendedores, ¿no? De aprender constantemente. Lo que no sé ahora, lo aprendo. Y colaboro con eso también, ¿sí? Ese es un enfoque totalmente
innovación abierta, de ser colaborador con el tema del conocimiento y todo lo demás. Y ojo, para justamente las personas de recursos humanos, eso es fundamental. ¿Por qué es importante las habilidades? Porque puede ser de que tú tengas en tu empresa una persona que la rompe en lo que es análisis de datos, ¿sí? Que la rompe, que tiene una serie de habilidades. El rol es el que está justamente marcado en negro, y las habilidades, en general, llámense habilidades primarias y secundarias, es todo lo que justamente está alrededor. ¿Ya? Ese es un rol. El otro rol es especialista en inteligencia artificial. Tiene efectivamente algunas habilidades y competencias y tiene una serie de habilidades. Si yo voy ganando habilidades en diferentes escenarios, yo puedo tranquilamente hacer lo que se llama la movilización interna. Y esto es fundamental. Esto es fundamental, porque si nosotros extrapolamos y tenemos una cultura justamente de ese tipo, vamos a tener muchos beneficios en el rol de la empresa orientado al tema de ahorro, de justamente velocidad, ¿ya? Porque evidentemente esa persona ya tiene justamente toda la cultura corporativa, el ADN de la empresa justamente en su rol, en su nuevo rol directamente, ¿no? Entonces, es importante de que las habilidades nos permiten también mirar talento oculto y justamente nosotros potenciar ese talento para poder justamente hacerle empoderamiento y darle nuevos retos directamente, ¿no? Entonces, nos permite hacer una buena gestión de habilidades. Primero, asegurar el futuro. Definitivamente. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a lo que viene más adelante. ¿Sí? ¿Cuáles son las habilidades en las cuales las personas se están desarrollando y las cuales tienen que adquirir para justamente desempeñar los roles futuros? Data Science, por ejemplo, está muy de moda ahora. Bueno, moda porque es necesario directamente. El tema de la agilidad de recursos humanos, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿por qué? ¿En qué punto beneficia el tema de asegurar el futuro? Primero, capacitación en diferentes áreas de oportunidad. Segundo, planes de sucesión. Y después, habilidades, como yo les decía, en un futuro. Y después, el tema de generación de movilización interna, reclutamiento interno, retención de personal, ¿sí? Porque también, por otro lado, ya no necesito, digamos, subirle el sueldo, pero si les doy un tremendo reto en el cual yo puedo moverlo de un lado a otro de manera horizontal, y efectivamente lo que necesita esa persona. Y siempre el enfoque de equipos multidisciplinarios es fundamental para todos. ¿Listo? Ok. Vamos a entrar en una tercera parte que tiene que ver con todo el mundo de las tecnologías y todo lo que existe. ¿Cuáles son los criterios de selección que justamente nosotros necesitamos para la elección de una plataforma de aprendizaje? Y no vamos a mencionar ninguna marca en este lado, ¿sí? Porque estamos hablando justamente de un webinar en el cual nuestro objetivo es conocer entre todos qué es lo que pasa ahora en las empresas, ¿sí? Pero vamos a entender cuál debería ser el camino adecuado para esto. Entonces, punto número 1, fundamental, que a pesar de que siempre nos lo dicen, siempre lo odiamos, es la identificación del problema. ¿Y por qué es importante identificar el problema? Porque muchas veces nosotros no tenemos la menor idea cuál es el problema. Y más aún, creemos que sabemos cuál es el problema, pero no sabemos qué es lo que lo origina, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias. Necesito empatizar con el problema exactamente. ¿De qué sirve que yo quiero imponer una cultura de aprendizaje en la empresa y yo voy a imponer la forma como, sin consultar efectivamente, sin ver a los trabajadores qué es lo que están consumiendo ellos, cómo están consumiendo? Ahora, ¿cómo es lo que nosotros hacemos? Queremos solucionar algo, queremos hacer recetas, un tutorial y listo. Antes, que lo que nosotros hacíamos, la receta de la abuelita, el libro de Teresa Ocampo, y eso nos permitía, digamos, desarrollar nuestras recetas. Ahora es mucho más rápido. Entonces, tiene que estar adaptado a todo eso. Entonces, si nosotros no identificamos el problema, pero sobre todo no conocemos qué es el problema, y acá ustedes pueden utilizar todo lo que vienen los procesos del design thinking, ¿no? De pensamiento de diseño, de empaparnos del problema, de construir el problema para efectivamente entender qué es lo que la gente necesita. Segundo, reunir y mapear todos los requerimientos. De ahí, recién cuando pasa todo eso, exploras todo lo que existe en el mercado. Haces un filtrado y seleccionas los proveedores adecuados. Y después, cuando tomes la decisión, y esto es fundamental, no es de que tú contratas, lo sueltas y listo. Y no es de que tú puedas hacer solamente el tema de seguimiento y mantenimiento. Esto involucra un cambio que requiere un proyecto, justamente incluso de movilización interna, de endomarketing, tiene que ser pomposo, tiene que ser comunicado adecuadamente, porque solamente de esa manera nos aseguramos de que sea exitoso. ¿De qué sirve que nosotros gastemos en una plataforma de capacitación si nosotros justamente no desarrollamos la llave de
relación, de comunicación con el empleado, el asegurarme que lo entienda, que lo adopte, que lo consuma, no solamente ahora, no solamente para la evaluación del desempeño, sino a futuro también. ¿Sí? Para aquí es importante, y en el mundo existe una serie de terminologías. Entonces vamos a pasar por algunas de ellas directamente para entender qué significa una, otra y listo. Y para esto, yo quiero hacer una analogía, y esto tiene que ver con lo que es aviones, trenes y justamente vehículos. HCM, LMS y LXP es lo más evidente el día de hoy. LMS creo que es lo más conocido por todos ustedes, que son las llamadas aulas virtuales, ¿sí? Las aulas virtuales, los sistemas de gestión de aprendizaje. Hay algo mucho más grande que se llama el HCM, que es justamente la gestión de recursos humanos. Y aparece un nuevo término que se llama el LXP, que son las plataformas de experiencia de aprendizaje. ¿Cuál es la gran diferencia entre cada uno de estos? Y estamos hablando de aprendizaje. No estamos hablando de la gestión de todas las funciones adicionales de recursos humanos que son sumamente importantes también, pero son diferentes también. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, primero, los aviones son robustos, son grandes y pueden llevar, digamos, muchas personas. ¿Sí? ¿Son veloces? Absolutamente veloces. Pero no solamente está capacitación ahí. Está capacitación, está reclutamiento, está planilla, evaluación del desempeño y todo eso. Perfecto, muy bien. Por otro lado, están los trenes. Y los trenes se permiten llevar a un conjunto menor de personas. Y puedes justamente decirle que haga paradas en algunos sitios. En un avión es imposible que lo hagas. Ok, no, en tal paradero, para el tren. En el siguiente, a 2 ciudades, para el tren directamente. Muy bien, perfecto. Pero también por otro lado, el LMS es una caja muy potente que la puedo alimentar con mucho contenido, pero que también es entender que es una vía de comunicación hacia los trabajadores. Es ok, un video score seguramente en muchos casos, video, audio, evaluación, encuesta, perfecto, muy bien, y funciona de maravillas. Pero también por otro lado, hay una nueva tecnología que permite la independización, la personalización del aprendizaje, en el cual, como un vehículo, yo puedo entrar hasta el garaje de tu casa. Vemos esa diferencia entre un avión y efectivamente un auto. No estamos hablando del tema de velocidad per se, estamos hablando, digamos, la capacidad de personalización. Y eso es fundamental, y es porque estamos hablando solamente de aprendizaje. Entonces, siguiendo esta analogía, vamos directamente a ver por esto. Primero, lo que ven a hacer los aviones es en la gestión de capital humano. Involucra no solamente el tema de aprendizaje, involucra reclutamiento, selección, inducción, compensación, capacitación y evaluación del desempeño. Muchas de estas empresas ya están desarrollando muy bien el tema de capacitación. Pero ojo, no nacen siendo capacitación. ¿Sí? Su expertise está en toda la estructura potente y sumamente robusta de lo que es justamente las tecnologías en general, de gestión de recursos humanos, desde tus vacaciones hasta la planilla, hasta la evaluación del desempeño y todo lo demás. ¿Sí? Perfecto, muy bien, esos son los aviones. Después vienen los llamados LMS. Llámese, y conocemos muchos en el mundo académico, Blackboard, Jamilo, Cornerstone, Canvas, Moodle, Leropon, Chamilo, etc. Entonces, existen muchos y van a existir muchos más también, y es totalmente válido. ¿Y acá qué permite? La gestión del aprendizaje directamente. Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? Gestionar usuarios, recursos, comentarios, insignias y todo lo demás. Perfecto, muy bien. Eso está muy bien. Incluso, acá es importante, ¿por qué? Porque muchos de estos LMS ya están alimentándose de contenido. Porque un aula virtual, si yo no hago nada, está vacía. Pero lo cierto es de que muchos de estos LMS ya de manera muy inteligente están subiendo contenido, quizás de otros proveedores o del mismo, no lo sé, pero lo cierto es que ese contenido les permite independizar. Pero ojo, no es suficiente, porque también tienes la posibilidad de personalizar el aprendizaje, de desarrollar rutas de aprendizaje totalmente personalizadas por cada uno de los trabajadores. ¿Y qué es esto? ¿Cuál es la gran diferencia? En este caso, el LXP, o llámese los Learning Management System, Learning Experience Platform, está mal la traducción, es Learning Experience Platform, en este caso, plataformas de experiencia de aprendizaje, está foco en la personalización. Tú tienes la posibilidad de analizar absolutamente todo, porque como se personaliza, tiene el registro absolutamente de todo lo que está pasando.
tienes la capacidad de desarrollar contenido y hacer curación de contenido de manera muy didáctica y muy fácil, ¿sí? Entonces, es un escenario a tener en cuenta y es lo que existe a nivel de tecnología en el mundo actual, en esta coyuntura, no solamente de ahora, sino, digamos, empresarial a nivel de los últimos años. El crecimiento de la tecnología del LXP es muy, muy potente, muy agresivo, pero también hay que entender que demanda una madurez del equipo de recursos humanos. No cerrarnos a la idea de que efectivamente un LMS es la única forma como nosotros podemos consumir contenido, o estoy obligado a seguir un avión, y no sé si efectivamente son muy potentes para el tema justamente del aprendizaje a nivel de personalización. Y eso es, he hablado sin parar 48 minutos y yo les agradezco muchísimo este espacio y quería pasar en este espacio para justamente todo tipo de consultas. Nosotros como Geosys creemos directamente en un enfoque colaborativo, creemos directamente en el aprendizaje, en el lifelong learning, en el aprendizaje colaborativo, continuo, el hecho de efectivamente estar brindando información, pero también entender las necesidades de las personas. Y el equipo de Geosys está muy enfocado justamente a estos términos, ¿no? A este tema directamente. Se desarrolla algunas plataformas y todo eso. No hemos mencionado aquí porque entendemos este espacio es de profundización, más no es de venta, para venta existen otros caminos directamente. Así que estoy abierto directamente a todas sus consultas y comentarios y sugerencias. Aquí están mis credenciales también. Si alguno está interesado en los informes que nosotros hemos visto, más que bienvenido. Igualito, yo voy a encargarme de que todos ustedes reciban la ponencia que hemos visto el día de hoy, así que abrimos espacio para todos ustedes. Así es, Iván. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Sí, recordarles que a todos les va a llegar el enlace del webinar grabado, por si lo quieren volver a ver, o igual a las personas que no pudieron asistir, se les va a hacer llegar el webinar. Tengo una pregunta acá que dice: ¿quién debe tomar la decisión en una empresa para comprar tecnología relacionada al aprendizaje y desarrollo? Muy buena pregunta, muchas gracias, José. Muy buena pregunta. ¿Y por qué? Porque a veces nosotros creemos de que efectivamente la persona que hay que proponer esa es la persona de recursos humanos y aprendizaje y desarrollo. Y sí, totalmente de acuerdo, tiene que ser. Pero a veces necesitamos justamente de un partner para que justamente pueda abrir los ojos de esto al board, al director y todo eso. Las personas de tecnología también influyen mucho en estas decisiones, las personas de innovación también. Porque en algunos casos es dar un paso importante, cruzar esta línea en la cual, ¿cómo hago las cosas de manera rutinaria? Siempre las hago de la misma manera y necesito efectivamente, para despertar esta necesidad del apoyo seguramente de tecnología o de innovación. En muchos casos, recursos humanos también es el que toma la decisión al 100%. Cuando estamos hablando del tema de tecnología, quizás sí es importante que en el proceso de decisión el equipo de tecnología ayude para entender, porque hay muchas cosas que tienen que relacionarse o integrarse. Eso es importante. Cuando hay un proceso de integración, ¿es por qué? Porque efectivamente todos los sistemas de la empresa tienen que conversar con efectivamente el LMS, el LXP y todo eso, pero digamos, todas estas soluciones permiten una integración muy, muy, muy fácil, ¿no? O sea, sería absurdo que no lo tengan. Eso es cierto, ¿eh? Eso sí es importante. Ahora estamos hablando de todo lo que es nube, que no porque sea nube quiere decir que sea más riesgoso. Hay muchos parámetros de seguridad para esto. Pero ya no existe justamente el papel de la implementación que va a una persona y te instale el software. A veces incluso tú accedes en línea, bajas, es lo que nosotros hacemos al día de día, consumimos. Son los llamados software as service, ¿no? Los formatos SaaS. Acá se los voy a poner para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Exacto. Sí, muchas de las soluciones que yo les he puesto están justamente volcadas y son un SaaS en ese momento. Marco Antonio, ¿cómo? Sí, gracias, José. Ahí justamente veo la consulta de Marco Antonio. Marco Antonio, buenos días. ¿Cómo ayudar a las empresas para que sepan captar el aprendizaje informal de los colaboradores, recordando que el conocimiento de cada colaborador son tan importantes como el aprendizaje informal? Excelente pregunta, Marco Antonio. Y esto parte de la premisa. Primero, nosotros tenemos que hacer primero un punto de partida para saber en qué situación está en cada trabajador. Porque si yo, por ejemplo, quiero involucrar y desarrollar a todos en innovación, y vamos a desarrollar, por ejemplo, el tema de Management 3.0, Design Thinking, seguramente hay muchas personas que ya han llevado el tema del Design Thinking. Entonces, es aquí, por eso es importante el tema de la personalización, ¿sí? Porque si efectivamente nosotros estamos hablando de tecnologías, llámese inteligencia artificial o machine learning,
estas pueden automáticamente, sabiendo que Marco Antonio está en un nivel muy avanzado de Design Thinking, le voy a dar contenido adaptado justamente al nivel que tú sabes. Eso no lo pueden hacer lamentablemente los LMS. LMS, ok, listo, yo sé que efectivamente todas esas personas parten de cero, entonces todos es igual, no lo independizo, es un tren. En cambio el otro sí lo puedo personalizar, lo voy adaptado justamente como el carrito que entra al garaje de Marco Antonio, que entra al garaje de Pedro y Pepe, ¿no? Y estamos hablando de aprendizaje informal y formal. Es importante que haya una evaluación al inicio para entender, ok, a ti te gusta desarrollarte sobre blockchain, pero blockchain, ¿qué sabes de blockchain? ¿Sí? Ok, digamos, ¿cuál es tu nivel de blockchain? Ok, este es el nivel y sobre ese nivel te comienzo a dar información. Ok, tenemos otra pregunta de Pamela Escobar. Dice, ¿nos puedes brindar un ejemplo de plataforma LXP? Sí, definitivamente nosotros como DICRET, nosotros representamos como Geosys a una plataforma, quizás la plataforma pionera en todo lo que es el mundo del LXP, y esta se llama DICRET, yo la voy a colocar acá directamente. Pero, como yo les dije, más allá de que sea un espacio de comercial, esto es profundización. Conmigo internamente, vía LinkedIn, podemos compartir, les puedo pasar las credenciales de justamente esto, ¿no? De DICRET. Es la pionera y es una empresa solución americana que está en el Perú ya desde hace 1 año y medio con un crecimiento muy importante, ¿sí? Ok. Karina también comenta acá, ¿qué tipos de herramientas existen para la curación de contenido? Mira, muchas de las plataformas que nosotros hemos mencionado ahora tienen su propio módulo de curación de contenido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú tienes en cuenta lo que es la tecnología del Machine Learning y lo que es la inteligencia artificial, tú puedes efectivamente, en base a lo que tú necesitas y al nivel de profundización de un tema, de un tópico, yo puedo filtrar a nivel de esas tecnologías el contenido de manera muy fácil. Ok, yo puedo marcar incluso lo que se llaman las rutas de aprendizaje. Puedo desarrollar una ruta de aprendizaje que es un conjunto de contenidos de diferente forma para un perfil definido. Eso lo tienen estas propias plataformas, llámese el XP. No estoy seguro, y déjame averiguar, me parece muy buena pregunta, no estoy seguro si efectivamente existe esto como tecnología aparte, ¿ya? Debiera suceder. Si es así, déjame averiguar y yo justamente te averiguo sobre eso. Pero al día de hoy, llámese el LMS o el XP, tienen esta característica. Sobre todo los LXP, porque nacen justamente con el Machine Learning o inteligencia artificial. Ahora tenemos otra pregunta de Vanessa Núñez. Dice, ¿cuál es la mejor manera de aprovechar una plataforma para la captación del personal? Yo les hablaba mucho del proceso de comunicación y eso es fundamental. Cuando digo el proceso de comunicación es, si esto yo lo lanzo sin tener justamente todo el bagaje, pierde sentido. Estas empresas tienen un proyecto bien con diferentes hitos donde involucra equipos de trabajo dentro de la empresa para poder, digamos, promocionar fácilmente y hacer campañas internas de uso de la plataforma, de que las personas se autocapaciten, de que las personas entiendan que hacer un curso puede ser muy fácil en estas plataformas, ¿no? Entonces, si yo siento que es fácil, yo lo puedo compartir, puedo tener esta interacción. Por eso es importante el tema del aprendizaje social, y yo te agradezco mucho la pregunta, Valesca, porque, digamos, esta interacción es fundamental. El aprendizaje social funciona mucho. Si yo sé, y estoy, por ejemplo, en Lima, y tenemos sedes en diferentes lados del país, y sé que efectivamente el equipo de Iquitos también está trabajando en un proyecto similar y todo eso, o si no es similar, es diferente, pero ellos están enfocando en su aprendizaje, están consumiendo ese tipo de contenido, yo puedo aprovechar justamente este ida y vuelta, y puedo aprender de lo que ellos están haciendo. Yo puedo compartir contenido con ellos están compartiendo contenido conmigo, y otras personas están viendo esta interacción, y esto va a hacer de que efectivamente se utilice muchísimo estas plataformas, ¿no? Eso es fundamental. Eso es muy bueno. Hay campañas para el uso de todo esto, y yo te cuento el caso justamente de un cliente que nosotros tuvimos aquí. Que ellos es una empresa grande, que ellos para justamente hacer el kickoff y el lanzamiento de justamente la implementación, el CEO asumió la posición, bajó, hizo un storytelling y contó justamente, felicitó a las personas y dijo, bueno, vamos a coger el reto de la adopción y vamos a llegar a tanta cantidad de puntos, porque, digamos, el aprendizaje o cantidad de aprendizaje daban unos puntos, y eso hizo que la gente, digamos, lo viralice.
el hecho de que esté el CEO de la empresa, que no lo veo constantemente y todo eso, y viene y justamente está y da la cara y vamos a tomar justamente este camino, empodera muchísimo a las personas, ¿no? Eso es necesario. Y no que se entienda que sea justamente una solución de recursos humanos. No, es definitivamente una solución para todos y tiene que verse de esa manera, ¿no? Entonces, recursos humanos tiene que buscar partners para justamente involucrar todo esto. ¿Sí? Betiana Prado, sí, Betiana Prado tiene como pregunta: ¿cómo trabajar el ingreso de esta idea en las empresas que se resisten a los cambios y aún piensan solo en obligar a los empleados a tales tareas, como trabajar en el equipo directivo, me refiero, ¿no? Sí. Mira, es fundamental en este caso, yo entiendo como lo que dice justamente Betiana, cómo trabajar con el equipo directivo, ¿no? En este caso es detectar los hallazgos que tú has visto justamente para la identificación del problema, ¿no? El proceso del design thinking es fundamental aquí porque tú no sabes exactamente qué es lo que ellos necesitan. Y si lo sabes, ¿qué tan reciente sabes eso? ¿Sí? Entonces, la empatía para poder conversar y detectar todo lo que ellos necesitan es importante para, en base a eso, ofrecer una solución a medida. Cuando nosotros queremos elevar esto a la mesa directiva directamente, yo creo que hay 1000 sugerencias en este caso, pero sí yo creo que es importante buscar un partner, en este caso un aliado, para justamente llevar esto arriba. Y yo creo que el equipo de tecnología es fundamental porque lo primero que van a decir, listo, pero la seguridad informática, ¿sí? La seguridad es importante, ¿sí? Entonces, en este caso yo creo que efectivamente tienes que tener una solución que justamente esos detalles te los puede dar el equipo de tecnología. Ok, tenemos acá otra, que es de Jessica Gama. Si la empresa nunca ha utilizado una plataforma de aprendizaje y quiere incursionar en una plataforma que permite ingresar contenido propio y o enlazar contenido externo, ¿qué tipo de plataforma es la más idónea? La más flexible que conoce es Moodle. Mira, yo conozco Moodle como usuario, ¿ya? Yo me imagino que tiene ya estas características, pero yo sí, de lleno te digo, de ninguna manera podrías escoger alguna que no te permita hacer eso. Es lo mínimo indispensable. El hecho, efectivamente, de que el trabajador pueda aportar es una tarea que nosotros tenemos que dejar de lado. Antes decíamos, no, que ellos consuman, que sean receptores de información, de ninguna manera. Ellos tienen que ser totalmente proactivos. Si ellos desarrollan autoaprendizaje, que sean capaces incluso de escribir artículos, de desarrollar, de subir contenido. Entonces, si es que no lo tiene, y esa es recomendación totalmente personal, si es que la plataforma que ustedes tienen no tiene esto, chicos, vayan pensando en cambiarlo, porque definitivamente es lo mínimo indispensable para que una plataforma sea exitosa, ¿no? Ok, y tenemos aquí ya una última pregunta de Edson Yair. ¿Es conveniente atar el plan de capacitación con la evaluación de desempeño para asegurar que el personal utilice la plataforma? Excelente pregunta y yo te digo que sí, nosotros justamente estamos haciendo una consultoría a una empresa que justamente adolece de esto, ¿no? Ellos decían, ok, listo, pero ¿cómo me gustaría desarrollar lo que me vota el SAT, o sea, el Satisfactor como evaluación de desempeño? ¿Cómo lo puedo relacionar con justamente el tema del aprendizaje? Y es cierto, de que la posibilidad del aprendizaje, llámese el XP, tiene la posibilidad de justamente coger las necesidades de la evaluación de desempeño y dices, ok, esa persona le falta desarrollar la habilidad de innovación. Entonces, por lo tanto, se genera justamente el módulo de innovación, cosa que yo estoy llevando al objetivo que es cerrar las brechas, ¿no? Sí, esto es fundamental. Y yo creo que también, voy un poco validando lo que nos decían sus compañeros en este caso, es importante que la solución que nosotros tengamos tenga eso como característica. Tiene que integrar lo que es evaluación de desempeño con el tema de aprendizaje, porque si no es como que otra vez estamos disparando y no sabemos si estamos disparando al sitio adecuado, ¿no? Sí. Bueno, creo que ya han sido todas las preguntas resueltas. Listo, chicos, listo. Yo les agradezco muchísimo la visita. Yo les comento que de acá en adelante vienen una serie de webinars, pero vamos a invitar a diferentes personas de diferentes sectores que nos cuenten un poco de cómo es la dinámica ahora en esta coyuntura y cómo tienen enfocado esto en un futuro en sus empresas. ¿Cómo va a ser el aprendizaje? ¿Sí? Eso para mí es fundamental. Esto para mí es importante porque, digamos, estamos en un papel de aprender todos. Digamos, hay empresas en otros lados del mundo, en otros lados del país, en otros países, de que están desarrollando algunas técnicas de capacitación
teniendo en cuenta estas limitantes. Así que vamos a tenerlos acá y vamos efectivamente a que nos cuenten, a aprender justamente con ellos. De eso se trata. ¿Listo, chicos? Yo les agradezco muchísimo este espacio y estamos en contacto. Ahí yo les dejo mis credenciales. Otra cosa que sí es importante. Nosotros tenemos un grupo, ya, en LinkedIn, justamente es un grupo totalmente, no es un grupo comercial, es un grupo de conocimiento, que justamente se llama Aprendizaje Corporativo Ágil. Yo entiendo que ya hay algunos que están ahí. Les voy a pasar porque me gustaría que formen parte del grupo también. Somos cerca de 400 personas que estamos ahí. Así que es importante contar con su experiencia y efectivamente con sus ganas de aprender, que de eso se trata, en eso estamos. Así que me esperan un momentito, no se vayan. Ok, acá en el chat les estoy poniendo el grupo para que ustedes puedan sumarse directamente. Listo. Los voy a poner para... Ahí está directamente en el chat, está la dirección del grupo, se llama Aprendizaje Corporativo Ágil, y listo, estamos para colaborar todos entonces. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias a todos, gracias por participar. Feliz día a las que son mamás el domingo también.